Hola, feliz día, tarde o noche. El día de hoy continuamos con el tema de las generaciones humanas. Número 2. Generación grandiosa. También conocida como la generación GI, incluyen veteranos que lucharon en el segundo conflicto mundial. Nacieron entre 1901 y 1927. Los soldados de mayor edad alcanzaron la mayoría de edad durante los años 1920, mientras que los soldados más jóvenes se hicieron durante la Gran Depresión y el Segundo Conflicto Mundial. El periodista Tom popularizó este término en su libro. Número 3. Generación silenciosa. Es la cohorte que alcanzó la mayoría de edad en la era posterior al Segundo Conflicto Mundial. Nacieron entre 1928 y 1945. Número 4. Los baby boomers, también conocidos como la generación del yo. Son las personas nacidas desde el Segundo Conflicto Mundial, de 1946 a 1964. Se observó un aumento en la tasa de natalidad, convirtiéndose en la cohorte con mayor índice demográfico. Número 5. Generación X. Esta generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1965 a 1980. El término se ha utilizado en diferentes épocas y lugares para una serie de subculturas y contraculturas, diferentes desde la década de 1950. Número 6. Generación Y, también conocida como la generación de los milénicos. Es la generación que creció alrededor del cambio hacia el tercer milenio. Es ampliamente aceptado que esta generación nació entre 1981 y 1986. Número 7. Generación Z. Esta generación sucede a los milénicos. Los investigadores y medios de comunicación suelen utilizar la mitad y la final de la década de 1990 como años de inicio de su nacimiento y la década del 2010 como años finales de su nacimiento. Número 8. Generación Alfa. La generación que sucede a la generación Z. Los investigadores y medios de comunicación suelen utilizar los años del 2010 como inicio de su nacimiento y mediados de la década del 2020 como final de los años de su nacimiento. La generación Alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. En el 2015 nacieron 2,5 millones cada semana en todo el mundo. Y se espera que esta generación alcance los 2,000 millones en cantidad para el año 2025. En conclusión, en diversos países como Armenia, Bulgaria, República Checa, República Popular China, Alemania, Irlanda, Polonia, Rumania, Singapur, Sudáfrica, Corea del Norte, India, Filipinas, Taiwán, Rusia, Suecia y España han realizado estudios con diferentes escalas de tiempo, nombres y escala cultural, debido a los eventos sociales que tuvieron para la época los países posteriormente nombrados. En pocas palabras, cada generación tiene sus propias características, valores y desafíos, y cómo estas diferencias influyen en la sociedad en su conjunto. Además, resalta la importancia de la comunicación y entendimiento entre las generaciones para contribuir a un futuro más armonioso. Al final, cada generación aporta algo único, y aprender de la experiencia de los demás puede enriquecer nuestras vidas y fomentar un sentido de comunidad. Y este ha sido el video de hoy. ¡Chao!